Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en este café virtual con Click. Me llamo Asier Fernández, trabajo de preventa en Click Iberia y en este corto seminario, que dura unos 30 minutitos, vamos a conocer Click Data Transfer, que es la nueva herramienta de Click que nos va a permitir conectarnos a fuentes de datos y ficheros locales y nos va a trasladar estos datos de manera automática al SAS de Click, que como muchos de vosotros seguro que conocéis, es la herramienta de análisis asociativo en la nube de Click. Entonces, bueno, en este seminario lo que vamos a ver son sus características fundamentales y vamos a ver algún ejemplo práctico de lo que puede hacer. Así que, coged vuestros cafés y vamos a verlo. Muy bien. Un cliente que a día de hoy use ClickSAS en la nube tiene diferentes posibilidades de conectarse a fuentes de datos utilizando la variedad de conectores que Click ofrece, ya sea fuentes de datos cloud o fuentes de datos on-premise, pudiendo además subir ficheros de datos de manera manual a través del asistente que ofrece ClickSAS. Otros clientes también utilizan las herramientas de integración de datos de la plataforma Click, como son Replicate y Compose, para replicar y mantener sus datos locales a fuentes de datos en la nube, construyendo y alimentando, por ejemplo, Data Warehouse y Data Lakes, a los que a su vez nos vamos a poder conectar en ClickSAS utilizando estos conectores que os he comentado. Además, ahora, gracias a Click Data Transfer, aquellas empresas que por seguridad no querían abrir sus fuentes de datos on-premise directamente a Internet o no querían desarrollar procesos de ETL para subir sus datos a la nube, tienen otra manera de leer de estas fuentes de datos, ya sean bases de datos y demás o ficheros alojados en carpetas y cargarlas directamente, transferirlas directamente al SAS de Click, sin tener que invertir en desarrollos adicionales y de una manera segura. Bien, vamos a conocer un poquito más en detalle Click Data Transfer. Lo primero que quería comentaros es que es una herramienta gratuita, es una herramienta que lleva una instalación rápida y ligera y es una herramienta que no es intrusiva para las fuentes de datos de donde vayamos a leer. Es decir, no hay que instalar nada en las fuentes de datos donde nos vayamos a conectar. Con Click Data Transfer vamos a tener capacidad para hacer tres cosas. La primera es que nos vamos a poder conectar directamente a fuentes de datos locales utilizando conectores nativos de Click y conexión REST. Vamos a poder utilizar un asistente para seleccionar las tablas y los campos que necesitemos y Click Data Transfer esas tablas las transferirá automáticamente bajo demanda o de manera planificada a ClickSAS. También vamos a ser capaces de seleccionar una o varias carpetas locales y sincronizarlas con ClickSAS. Es decir, todo fichero que contengan lo subirá automáticamente al ClickDSAS. Por ejemplo, ficheros planos, Excel o incluso ficheros nativos Click llamados, para los que los conozcáis, QVDs. En el caso de que haya un cambio en esas carpetas, con alguno de esos archivos se modifica o aparezcan nuevos archivos, Click Data Transfer se ocupará automáticamente de sincronizar esa carpeta con la nube. Por último, podremos aprovechar las aplicaciones ClickSense que tengamos creadas con ClickSense Enterprise for Windows o ClickSense Desktop para ejecutarlas desde Click Data Transfer y transferir las tablas generadas en esas aplicaciones directamente a ClickSAS. Hay que también destacar que toda transferencia de tablas que no vengan de carpetas se haría en formato QVD, un formato que si habéis trabajado con Click, seguro que conocéis muy bien. Un fichero QVD al final es un fichero nativo de Click con una alta compresión y preparados para una lectura rápida en aplicaciones Click. Bien, vamos a ver a Click Data Transfer trabajando en vivo. Una de las primeras funcionalidades que os he comentado es la posibilidad de conectarnos a fuentes de datos locales con Click Data Transfer, seleccionar alguna tabla y campo dentro de esta tabla y transferir automáticamente a ClickSAS.
Para este ejemplo, yo tengo una máquina virtual donde tengo un Microsoft SQL Server instalado con una serie de bases de datos que contienen tablas. Y mi idea es utilizar Click Data Transfer, que previamente he instalado en esta máquina. Como os he comentado, es una instalación bastante sencilla y bastante rápida. Para conectarme a SQL Server, seleccionar, por ejemplo, una tabla y automáticamente que la transfiera a ClickSAS. ¿A qué ClickSAS? Pues voy a abrir un navegador. Yo tengo un tenant de ClickSAS Enterprise, os lo voy a enseñar. Voy a hacer clic en él. Lo tengo integrado con mi seguridad corporativa. Para los que no conozcáis ClickSense en SaaS, este sería mi entorno de trabajo donde puedo encontrar diferentes aplicaciones que he desarrollado. Y lo primero que tengo que hacer para conectar Click Data Transfer a ClickSAS es ir a la configuración y generar una clave API. Por ejemplo, pinchar aquí, clave temporal, por ejemplo, indicarle la validez. Esta validez también es configurable. Por ejemplo, yo lo tengo a un máximo de 15 días. Lo generaríamos y lo único que tendríamos que hacer es copiar esta clave API, volver a Click Data Transfer, voy a arrancarlo. Voy a minimizarlo un poquito para que lo veáis mejor. Y iría a la configuración, indicaría la URL de nuestro tenant de ClickSense y directamente pegaría esa clave directamente aquí. Y en ese momento ya tendríamos una comunicación plena entre ClickSense, entre Click Data Transfer, y ClickSense SaaS. Ahora vamos a realizar esa conexión contra SQL, vamos a seleccionar esa tabla que os he comentado y vamos a pedir a Click Data Transfer que transfiera la tabla a ClickSAS. Antes de seguir, sí quiero que veáis que dentro de mi ClickSAS, dentro de mi tenant, si añado una nueva aplicación, le llamo app 44 y la creo, y abro la nueva aplicación creada. Si voy al asistente de carga de datos, lo que voy a ver van a ser los diferentes conectores que puedo utilizar para conectarme a diferentes fuentes de datos. Y en el caso de archivos de datos, bueno, aquí me encuentro una serie de ficheros QVDs que estoy utilizando hasta ahora como fuentes de datos, ¿no? La idea es, bueno, pues que en un momento dado tener disponible esa tabla que ahora mismo tengo en SQL, tenerla disponible aquí en mi SaaS de Click para poder explotarla junto a otras fuentes de datos. Entonces, bueno, vamos a cerrar este asistente. Voy a minimizar mi navegador. Voy a volver a Click Data Transfer, que como recordáis, está instalada, esta herramienta está instalada en mi máquina virtual. Vamos a cancelar y vamos a irnos a Data Connections. En Data Connections lo que vamos a hacer es, vamos a establecer una conexión contra este SQL Server. Entonces, le voy a llamar SQL Server, por ejemplo. La idea es, bueno, ¿dónde quiero que suba los datos que vaya a leer de esta conexión? A mi espacio personal en SaaS, ¿vale? En SaaS podemos disponer de varios espacios, algunos personales, otros compartidos con otros usuarios dentro de nuestra organización. En este caso, pues decido subirlo, estos datos que solo los puedo utilizar yo. Vamos a siguiente y, bueno, aquí ya veo que tengo una conexión preparada, pero bueno, voy a crear una nueva conexión. En este caso voy a seleccionar entre todos los conectores que hay disponibles el conector de SQL Server. Voy a meter los datos que los tengo apuntados por aquí. Es una conexión localhost. Al final están en la misma máquina, por lo tanto
simplemente voy a escribir localhost, el puerto es el correcto y por aquí vamos a meter directamente el usuario administrador y la clave. Y vamos a llamarle máquina 1. Vamos a hacer una prueba de conexión. Todo está correcto. Por lo tanto, vamos a crearla. ¿A dónde me lleva? Una vez creada la conexión, al asistente de carga de datos. Vamos a seleccionar la base de datos AdventureWorks, la owner, DBO. Aquí tendría pues todas las tablas que tendría disponible con este usuario. Voy a seleccionar, por ejemplo, una tabla de dimensión, como puede ser, por ejemplo, producto, donde estaría viendo todos los campos de esta tabla. Voy a seleccionar una tabla más, que sería, por ejemplo, categoría de productos. En este caso, por ejemplo, voy a quitar la descripción en francés. Podría incluso realizar un filtro por algún campo, si así lo quisiera. Y directamente vamos a pinchar en seleccionar data, ya tengo las dos tablas que necesito. El siguiente paso, Click Data Transfer, nos pregunta si alguna de las aplicaciones ClickSense que tenemos en producción, que tenemos disponibles con nuestro usuario en nuestro SaaS, si queremos lanzar la recarga de esta aplicación. Esto tiene sentido si estos datos forman parte del script de alguna de estas tablas. Imaginaros, pues, por ejemplo, es muy útil cuando queremos hacer cargas incrementales o actualizar una de las tablas, de alguna de las tablas existentes ya en nuestro ClickSaaS, ¿no? En este caso, bueno, no vamos a seleccionar ninguna porque vamos a crear una aplicación desde cero para cargar las dos tablas, por lo tanto vamos a confirmar. Y directamente me ha generado una nueva conexión de datos. Dentro de esta conexión de datos va a haber cuando puedo haber dos queries, porque al final estoy lanzando dos queries contra dos tablas. De momento no lo he ejecutado, entonces lo que voy a hacer es voy a ejecutarla de manera manual, bajo demanda, ¿no? Luego veremos que esta ejecución la podría planificar. Pero bueno, en esta primera ejecución es muy habitual pues directamente decirle vamos a hacer una subida y ahora mismo lo que está haciendo es lanzando estas dos queries contra la base de datos SQL, está cogiendo las dos tablas y una vez que ha acabado las transforma por detrás en ficheros QVDs y las sube a ClickSaaS. De tal manera que si ahora mismo nos vamos a nuestro SaaS, de nuevo abro el navegador y vuelvo a abrir dentro de esta aplicación que he creado el asistente de carga, y vamos a archivos de datos, pues fijaros que aquí tenemos dos nuevos QVDs que corresponden con las dos tablas que hemos solicitado contra ese SQL server local. De tal manera que yo pudiera seleccionar una de ellas o las dos, por ejemplo, voy a añadir una, añadir datos, y como veis, rápidamente ya tendría estos datos preparados para hacer mis análisis, para hacer mi analítica. Simplemente pues para que veáis un ejemplo. No sé, contabilizar, por ejemplo, los diferentes colores que tiene una línea de productos. Algo así, ¿no? Bien, entonces, como podéis ver, gracias a Click Data Transfer, desde una máquina local, donde tengo una base de datos local, nos hemos conectado, hemos seleccionado dos tablas y automáticamente Click Data Transfer ha subido esas dos tablas en formato propietario QVD al SaaS de Click, poniéndolas disponibles para su explotación.
Bien, otra funcionalidad muy interesante que vamos a poder encontrar en Click Data Transfer es la posibilidad de sincronizar carpetas de datos. Para enseñaros un ejemplo, vamos a volver otra vez al gestor de datos de esta aplicación que he creado, donde he cargado esta tabla procedente de SQL Server local. Si yo vuelvo a añadir tablas y vuelvo a la carpeta archivo de datos, me sigo encontrando lo mismo que hemos visto antes, los ficheros que tenía al principio, más los dos ficheros QVs generados con Click Data Transfer a partir de SQL Server y nada más, ¿no? Entonces, bueno, voy a cerrar, voy a minimizar esta ventana, voy a volver a mi máquina virtual y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la sección de Data Folders dentro de Click Data Transfer. Y lo que voy a hacer ahora mismo es voy a añadir una carpeta. ¿Qué carpeta voy a añadir? Bueno, yo en mi escritorio, aquí tengo una carpeta llamado ficheros para ClickSAS que he creado, de momento está vacía, pero la idea es utilizar esta carpeta para que se sincronice con mi SAS de Click. De tal manera que cualquier archivo que aparezca aquí, Click Data Transfer automáticamente lo suba al SAS. No solo cualquier fichero que aparezca, sino si alguno de los ficheros ya existentes se modifica, lo que va a hacer es va a sincronizarlos con los ficheros ya existentes en ClickSAS. Entonces, bueno, voy a copiar esta ruta, vuelvo a Click Data Transfer, le voy a llamar carpeta máquina 1, le voy a indicar la ruta. De nuevo me vuelvo a preguntar dónde quiero depositar todos los ficheros de datos que vayan apareciendo en esta carpeta, o que se vayan modificando. Le sigo diciendo que los quiero para mi espacio personal. Y otra cosa muy interesante que me está diciendo, al igual que con la conexión de datos, es si yo quiero disparar la recarga de una aplicación en el momento en que se produzca una modificación, una novedad en esta carpeta. Bueno, hemos creado esta mía prueba 44, si recordáis, por lo tanto le voy a decir que sí, que cada vez que haya una modificación quiero que se recarga esa aplicación que acabo de crear. Confirmamos y bueno, ya tendríamos preparada esta sincronización con esta carpeta local. Para verlo, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a llenar de contenido esta carpeta. Y para ello voy a ir a datos locales, de una carpeta con datos que tengo por aquí, y de momento simplemente voy a coger y voy a añadir este fichero de empleados, que es un CSV. De tal manera que si ahora mismo vuelvo a SAS y voy al asistente y añado archivos de datos, me encuentro este CSV que Click Data Transfer automáticamente lo ha transferido a mi repositorio de datos. De tal manera que yo puedo seleccionarlo y puedo añadir sus datos. Si yo lanzo una recarga total, de momento no voy a modelizar y vamos a editar la hoja. Ahora mismo tendré campos de la tabla que me he traído del SQL Server, de una de las dos tablas que he traído y de este fichero CSV. Por ejemplo, tengo aquí identificadores de empleados. Voy a generar un KPI a partir de este campo, gráficos, KPI, añadimos una medida y este MPD, vamos a hacer un count. Perfecto. Otra cosa que me suele resultar muy interesante o suele resultar muy útil utilizar es tener visible en la aplicación analítica la fecha de la última recarga. Entonces voy a añadir un objeto de texto, una función que se va a llamar loadTime, que me va a decir cuándo se recargó por última vez esta aplicación. Bien, si ahora vuelvo a la máquina donde tengo instalado Click Data Transfer y donde tengo esta carpeta de archivos, voy a abrir este CSV, vamos a añadirle una línea más
Le voy a dar un identificador diferente. Voy a cambiar un par de datos. Vamos a salvar el fichero. Lo cerramos. Y ahora volvemos otra vez a SAS de clic. Y al detectar ese cambio en ese fichero, en esa carpeta, Click Data Transfer lo que va a hacer es, va a subir de nuevo ese fichero y como hay una aplicación asociada a ese cambio en esa carpeta, que sería esta aplicación que hemos creado, en el momento que acabe de subir ese fichero, como acabáis de ver, ¿qué ha pasado? Recarga la aplicación. Entonces automáticamente ha detectado esa línea adicional que hemos introducido en ese fichero CSV a nivel local. Esto es muy interesante porque a partir de aquí, como podéis comprobar, voy a volver otra vez a esta carpeta. Si yo añado más ficheros, incluso podré añadir, por ejemplo, ficheros QVDs. Si estáis, por ejemplo, si tenéis una capa de QVDs locales y queréis explotarlo en el SAS, pues simplemente arrastrándolo aquí o haciendo que un ClickSense Desktop o un ClickSense Enterprise pues genere estos QVDs en esta carpeta automáticamente. En el momento que estén generados en esta carpeta, lo que hará Click Data Transfer es subirlos automáticamente al SAS. Es decir, y estos son unos archivos, bueno, no son pequeñitos, perdonadme, pero bueno, de todas formas, si volvemos aquí al gestor de datos y vamos a añadir archivos de datos, como podéis ver, ha subido estos dos ficheros QVD en el momento que ha detectado su existencia, ¿no? Además de eso, lo que ha hecho es también lanzar una recarga. Bien, hemos visto entonces conexión directa a fuentes de datos, acabamos de ver sincronización con carpetas y vamos a ver el último caso que sería la posibilidad de utilizar aplicaciones ClickSense para ejecutarlas y aquellas tablas que se generen en ese modelo de datos asociativo, subirlos directamente a ClickSense. Para ello, bueno, de nuevo, solo para que lo veáis, seguimos manteniendo los mismos ficheros que teníamos tras añadir esos dos QVDs en la carpeta local. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a volver, voy a cerrar, vamos a volver a Click Data Transfer y vamos a ir a Click Apps. Y en Click Apps vamos a añadir una nueva aplicación Click, la vamos a llamar App Sense Gen Máquina 1. De nuevo, quiero que todos los datos se depositen en mi espacio personal. Le damos a siguiente. Y lo que me pide es un path, es decir, una ruta a una aplicación ClickSense o ClipView. En este caso, tengo una aquí, un QF, ventas autodemo. Vamos a añadirla. Y una vez que está añadida, confirmamos. De nuevo le podemos decir, bueno, si queremos lanzar una recarga de alguna de las aplicaciones existentes en el SAS, le voy a decir que no. Confirmamos. Y si ahora mismo lanzamos la subida, lo que estará haciendo es Click Data Transfer, es abrir esa aplicación QF. Como tiene un motor de clic dentro, va a ser capaz de ejecutar el script de esa aplicación sin necesidad de tener
incluso ClickSense Server o ClipView Server o ClipView Desktop o ClickSense Desktop, porque tiene un motor embebido. Por lo tanto, y es el caso de esta máquina virtual. Aquí no tengo nada instalado más que Click Data Transfer. Este es un archivo QF que he hecho un copy y paste, pero es capaz de abrirlo, ejecutar el script y las tablas resultantes de esa ejecución del script las va a subir al Click de SaaS. Entonces, si volvemos al Click de SaaS y volvemos otra vez a esa carpeta de datos, fijaros que ha generado pues, un QED de ventas de productos, que es la única tabla que genera esa aplicación ClickSense. De tal manera que, en el caso de que haya fuentes de datos a las que iguales nos pueda resultar difícil conectarnos utilizando los conectores que vienen incluidos con Click Data Transfer, podemos apoyarnos en ClickSense Desktop o ClipView Desktop. Como podéis ver, acepta tanto aplicaciones ClickSense como ClipView. Utilizar los conectores propios de ClickSense o de ClipView, realizar las transformaciones, lo que queramos hacer en esas aplicaciones y el resultado subirlos a ClickSense SaaS. Bien, antes de finalizar este seminario, quería comentaros también, volviendo a Click Data Transfer, que estos dos procesos que hemos configurado contra una aplicación ClickSense y una conexión de datos contra una fuente de datos, que hemos lanzado, como habéis visto, de manera manual, que sería aquí en Upload, podríamos, si lo quisiéramos, planificarlas, ¿no? Es decir, podemos añadir una nueva tarea para lanzar estos procesos, seleccionar el proceso que queremos lanzar, indicarle la frecuencia, pues cada X horas, una vez al día, etcétera. Y bueno, pues simplemente sería eso, ¿no? Pues esta tarea se lanzaría pues todas las madrugadas a las 2 de la mañana, creo que lo hemos configurado, ¿no? Bien, pues con esto hemos llegado al final del seminario sobre Click Data Transfer. Como os prometí, bueno, no me he pasado de los 30 minutos, justo creo. Y bueno, resumiendo lo que hemos visto, Click Data Transfer es una herramienta gratuita para poder trabajar con ClickSaaS, que nos va a permitir, por un lado, conectarnos a fuentes de datos y transferir tablas. Por otro lado, sincronizar carpetas de ficheros locales con el repositorio de datos de ClickSaaS en la nube. También vamos a poder aprovechar todo el poder de la capacidad de las aplicaciones ClickSense o ClipView para combinar y transformar datos antes de transferirlos a la nube. Y todo esto con una herramienta que tiene una instalación sencilla. No es una herramienta intrusiva en las fuentes de datos, es decir, no tenemos que instalar nada en esas fuentes de datos para leerlas. Es una herramienta en la comunicación con ClickSense segura, porque utiliza una clave API. Y esto es importante, no tiene necesidad de desarrollo o mantenimiento de código. Así que, pues muchas gracias a todos y espero veros en próximos webinars.